pueblo de Dios, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este día domingo 21. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor. Como nada, amada iglesia, el mes número 6, mes sexto del 2020, se está yendo. Y estamos pocos días de entrar al mes de julio. Pero en este día domingo 21, amada iglesia, creo que lo estamos aprovechando en ayuno. Hemos estado en vigilia y estamos en nuestros cultos. Así que, amada iglesia, vamos a aprovechar este espacio, este tiempo, domingo 21, con nuestro culto también. Y vamos a ver un tema de las tinieblas a la luz. Así es el tema, amada iglesia, de las tinieblas a la luz. Quiero saludar a todas las familias en Cristo Jesús. Les amo en el Señor y abrazos, amado pueblo, a cada uno y a cada una, joven, jovencita. Animémonos en el Señor, tomemos fuerzas, que ya vendrá el momento en el cual vamos a empezar nuevamente a viajar de nuestra casita al templo. Y espero en el Señor pues que estemos dispuestos a reiniciar y mejorando aquello que estamos haciendo en marzo de mala manera, o corregir aquello torcido que estamos haciendo, hacerlo bien, ahora que el Señor nos ha mostrado su amor y misericordia y que tenemos vida para poder regresar nuevamente al altar, al templo, adorar a nuestro Dios. Espero en el Señor que usted, amada iglesia, se esté poniendo metas, objetivos de la manera no correcta que estábamos haciendo las cosas. Hoy las enmendemos y tratemos, amada iglesia, ya que estos tiempos difíciles no van a cambiar. Los tiempos difíciles como esta pandemia van a continuar de una manera más difícil, más tremenda, y vale la pena que tú y yo como iglesia estemos listos, estemos preparados y no nos vayamos a volver pasivos, no nos vayamos a volver conformistas. Así que, amada iglesia, vamos a la palabra del Señor, allí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2. Yo espero que usted busque la cita bíblica, Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2. Y lo vamos a leer, amada iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Oigamos lo que dice la Biblia y leamos lo que estamos leyendo también. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el Señor. Esa es la porción bíblica, amada iglesia. No olvidemos el tema de las tinieblas a la luz. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, quiero entrar a manera de introducción en esta oportunidad, hablando de que todos, amada iglesia, todos aquellos y todas aquellas, seamos adultos o seamos jovencitos, jovencitas, todos, desde que nacemos, tenemos un nombre. A todos nos ponen un nombre, según el deseo de nuestros padres. No es un nombre que el niño o la niña decide, sino que es un nombre que los padres, la mamá, el papá de aquel niño o niña, decide ponerle a su hijo o a su hija. Todos tenemos un nombre que nos identifica y somos diferentes. Aún si vamos más allá y vemos el iris de nuestros ojos, es diferente con los demás. Las huellas de nuestros dedos son diferentes a los de los demás. Pero quiero referirme sobre todo al nombre que nos identifica, y esta, amada iglesia, diferencia de los demás la tenemos. Pero en el caso, amado pueblo de Dios, como salvadoreños en general, también tenemos una identidad como pueblo salvadoreño, como país del Salvador, tenemos nuestra propia identidad también.
Así como tenemos un nombre, así como tenemos un documento único cada uno de identidad, así también como país, como salvadoreños, también tenemos una identidad. Somos salvadoreños con una forma de vivir. Todo el país de El Salvador tiene similitudes en el sentido de la vida, en el sentido de hablar, en el sentido de ser. Y somos, amada iglesia, diferentes a las demás personas de otros países. Nosotros como salvadoreños pues tenemos un ejemplo, te pongo un ejemplo, nuestra comida típica. ¿Quién no sabe? Usted se encuentra con un salvadoreño y le habla de la comida típica y le va a hablar de las pupusas. Pues como salvadoreños tenemos, amada iglesia, nuestra propia identidad, y de la misma manera así hay otros países que tienen también como países su propia identidad. Cada país, amada iglesia, lo tiene de esta manera. Por ejemplo, los de Guatemala tienen su propia identidad como país de Guatemala. Ellos tienen su propio, por poner ejemplo, alimento típico de Guatemala. Lo mismo, amada iglesia, si hablamos de los hermanos hondureños, el país de Honduras tiene sus propias comidas típicas. Los que hemos ido ya sabemos que está la comida de las baleadas. Es una comida típica del país de Honduras. Y así como Honduras también están los mexicanos que tienen su propia comida típica. Te estoy mencionando un ejemplo, la comida. No porque está la manera de hablar, está la manera de vestirse, está la manera de ser de cada uno de ellos como personas de diferentes países. Tienen diferentes identidades. Todos tenemos entonces, amada iglesia, diferente identidad bien definida. Cada persona, cada ciudadano, dependiendo el país en que este hombre o esta mujer o esa familia se encuentren, así es su manera de identidad y las tienen bien definidas. Y esto, amada iglesia, nos permite identificarnos entre nosotros y ser diferentes a los demás. Como salvadoreños, pues somos un tanto diferentes a los hermanos hondureños, a los hermanos de Costa Rica, a los de México, a los de Colombia, a los de España. Somos diferentes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, como ya lo mencioné. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Te lo he mencionado, amada iglesia, a manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque así, amada iglesia, como por ejemplo el caso de nosotros, viniéndonos ya específicamente como salvadoreños, tenemos algunas maneras de cómo, o algunos pensamientos o decires de cómo se nos conoce a cada uno de nosotros como salvadoreños. Y es una identidad, amada iglesia, que se ha ido heredando como país de generación en generación. Y te pongo algunos ejemplos de cómo pues se nos conoce a nosotros los salvadoreños, pues a nosotros fuera de la nación o aún dentro de la nación. Se nos conoce como personas trabajadoras, se nos conoce como personas esforzadas. Tú lo has oído, por ejemplo, en esta oportunidad que surgió esto de la tormenta tropical Amanda y Cristóbal. Yo escuché en algunos medios de comunicación que decían algunas personas, y te lo digo con mucho respeto, decían algunas personas que los salvadoreños, decían, somos gente cachimbona, decían. No sé si tú lo escuchaste en alguna oportunidad, y eso se dice. O sea, son decires de identidad de pueblos, y cada país, cada nación identifica también a su gente, y en este caso, como ya te dije, se nos conoce como trabajadores, como esforzados, como amigables, y pudiéramos continuar más. Y otra de las identidades o decires que podemos mencionar, de acuerdo a el tiempo de la situación que vivimos, también hoy, amada iglesia, aunque no nos guste, pero también hoy se le ha dado otro título más de identidad al salvadoreño.
Y es que ahora dicen también que los salvadoreños son violentos. Y esto de decir como un término de identidad para el salvadoreño no es por decirlo. Tú y yo sabemos que nuestro país, amada iglesia, estuvo sumergido en una guerra, y hoy igual estamos sumergidos después de la guerra en esta violencia de las pandillas. Entonces al país también se le conoce como un país violento, como gente violenta. Entonces cuando miran también, amada iglesia, no podemos negarlo, a un salvadoreño en alguna nación, en algún país, a la gente se le viene que esa persona puede ser violenta. Es una identidad. Ahora, todos tenemos entonces de alguna manera, amada iglesia, una identidad en América Latina. Cada país, amada iglesia, tiene su propia identidad, pero ahora, amado pueblo, ahora, amado hermano, amada hermana, en este día, domingo que el Señor nos concede, vamos a entrar en este momento a lo espiritual, a la palabra de Dios. Ahora, en esta noche, vamos a reflexionar que tú y yo tenemos ciertamente una identidad como salvadoreños o hondureños o españoles, costarricenses, pero también tenemos una identidad ahora que estamos en Cristo Jesús. Y ahora exclusivamente en este día domingo vamos a ver que tenemos una identidad que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos recibido una nueva identidad. Usted y yo que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos una nueva identidad. No solamente nosotros somos salvadoreños, sino que tenemos también una nueva identidad que hemos recibido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta nueva identidad, amada iglesia, que tenemos, significa que, oiga, ahora tenemos un nombre nuevo. Ahora todo aquel salvadoreño, salvadoreña, todo aquel costarricense y su identidad como país, todo aquel hondureño y su identidad como país local, terrenal, pero que ha aceptado a Cristo, hoy tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Hoy tenemos un nombre nuevo, una identidad nueva. Así como hay personas en el mundo, te lo digo esto literalmente, que se ponen un nombre nuevo, sacan documentos nuevos por alguna razón X. Pero en el caso de nosotros, cuando tú y yo, amada iglesia, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor nos da un nombre nuevo. Somos y debemos, no solamente el Señor nos ha dado un nombre nuevo, sino que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que actuar de una manera nueva, porque tenemos un nombre nuevo, tenemos un Padre nuevo, porque antes nuestro Padre en el mundo era el Padre, el diablo, pero ahora nuestro Padre se llama Jesucristo. Y entonces se nos ha dado un nombre nuevo. Y para eso, amada iglesia, quiero recordar lo que ya leímos, Isaías 43:1, y dice, ahora, oiga, aquí dice esto, lo que le estoy diciendo, amada iglesia, no es cuestión sacada por mi persona, no, ahí está en la Biblia. Isaías 43:1 nos dice que tú y yo, ahora que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos un nombre nuevo. Y dice así Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Tenemos un nombre nuevo. Y dice el Señor, mío eres tú. Ahora ya no somos del otro. Ahora somos de Dios. Ahora ya no somos del mundo. Ahora somos de Dios. Ahora usted y yo ya no debemos de caminar como antes caminaba en el mundo. Pensaba, hablaba, se vestía, decía. Ahora tenemos un nuevo nombre. Te puse nombre, dice Dios. Y debemos, amada iglesia, darle honor a Dios con ese nuevo nombre que Dios nos ha dado. Tú y yo, si hemos aceptado a Jesús, los años que vayan pasando,
en nuestra vida de estar en el Señor no deben hacernos volver a la vieja vida que antes teníamos. Lastimosamente, pueblo de Dios, conocemos muchas personas que un día aceptaron a Jesús. Surgió un gran cambio en estas personas, pero después de 2, de 10, de 5 años, de 20 años, fueron retrocediendo y fueron paulatinamente volviendo al mundo, lastimosamente. Mas esto que estoy diciendo no debe, amada iglesia, suceder en nosotros, porque Dios nos dice, te puse nombre mío eres tú. Dios nos ha dado un nuevo nombre. Ya no solamente, amada iglesia, somos ciudadanos o somos salvadoreños, ya no solamente somos guatemaltecos, ya no solamente somos salvadoreños, ya no solamente somos colombianos o vamos a ser hondureños, españoles, costarricenses. Ya no. Pudiéramos seguir mencionando más nombres de gentilicios, pero ahora ya no. Ahora nuestro Dios, amada iglesia, a través de Cristo Jesús, nos ha dado un nombre distinto. Y esto no es solamente un nombre, sino que habla de nuestras actitudes, pensamientos, acciones, prioridades en esta tierra. Una persona a la cual Dios le ha dado un nuevo nombre, sus prioridades ya no son las mismas de antes, que tenía el nombre de este mundo y tenía como padre a Satanás. Y ahora una persona con un nuevo nombre es una persona totalmente con prioridades también distintas, prioridades diferentes. Ahora nos ha dado entonces, amada iglesia, no lo olvide esto, el Señor un mejor nombre. Sobre muchos nombres llamados salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, españoles, italianos, sobre todo ese nombre de gentilicios de las personas, Dios nos ha dado un nombre totalmente diferente aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese nombre, dirá usted? El nombre de Hijo de Dios. Ahora somos hijo de Dios. Ahora somos hija de Dios. Si eres jovencita, ahora eres hija de Dios. Antes hacías berrinche, antes eras rebelde, antes te agarrabas el vuelto, antes tenías palabras malcriadas en tu vida, antes disfrutabas ponerte vestidos como el mundo los quiere usar, y así muchas cosas, usabas palabras que el mundo usaba antes. Pero hoy que tú y yo somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, así como tenemos un nombre nuevo que es hijo de Dios, el cual no lo hemos obtenido en base a nuestra fuerza, a nuestro intelecto, a nuestra sabiduría, sino que a Dios le ha placido. Desde el día que tú y yo lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora somos hijos de Dios. Nuestra vida, amada iglesia, debe de ser distinto, debe ser distinta nuestra vida. Oiga lo que dice allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Tú y yo tenemos en Cristo una nueva identidad. ¿Cuál? Hijos de Dios. Pero esto no debe ser simplemente un solo nombre. Debe ser una vida, debe ser un testimonio, debe ser una nueva actitud, nuestra vida. Y dice la Biblia aquí, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La Biblia en lenguaje actual dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Tenemos un nuevo nombre, amada iglesia. Tenemos que darle honor a ese nuevo nombre. Tú y yo no podemos estar en una congregación, en un templo, no podemos estar sirviéndole al Señor, desarrollando privilegios, exponiendo la palabra de Dios, dirigiendo un tiempo de alabanza, de apertura, o dirigiendo una oración
si solo tenemos el título de hijo de Dios y nuestro testimonio y nuestro accionar en nuestra vida dentro del templo como fuera del templo es contrario a la palabra de Dios? No podemos, amada iglesia. Estaríamos engañándonos nosotros mismos y engañando a los hermanos. Y sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Y sabemos que eso nos va a pasar factura, nos va a pasar consecuencias el día de mañana, que tengamos que partir a la presencia de Dios o que venga Cristo. Así que, amada iglesia, por el gran amor de Dios, tú y yo, que antes no éramos nada, pongámonos a pensar ese título de hijo de Dios. Imagínese usted y yo, que quizás antes en el mundo hacíamos y deshacíamos en el pecado, y quizás teníamos hasta como seudónimo, la gente nos decía diablo. Pero ahora que ya estamos en la obra, han visto las personas de nuestro trabajo, de nuestro lugar donde vivimos, o las personas que nos conocen, nos conocieron con una actitud diferente, y ahora que ya somos y tenemos el título, el nombre, la identidad nueva de hijo de Dios, nos conocen de otra manera. Así debe de ser. Pero qué triste y qué doloroso aquellos que están perseverando, que están en la congregación, que desarrollamos privilegios, pero que por allá estamos mostrando una identidad como que fuéramos del mundo, o como que fuéramos personas de este mundo que no tenemos esperanza. Eso se vive, amada iglesia. Pero tú y yo, que antes no teníamos este nombre, esta nueva identidad de hijo de Dios, y éramos, amada iglesia, muchos de nosotros que estuvimos fuera de los caminos del Señor, teníamos varios nombres allá afuera. Nos habían puesto un montón de apodos, hombres y mujeres, porque estábamos fuera de los caminos del Señor. Pero ahora tenemos una nueva identidad. Ahora, amada iglesia, somos hijos de Dios. Antes, amada iglesia, teníamos una serie de nombres fuera de los caminos del Señor y fuera del título de nueva identidad como hijos de Dios. Cuando no la teníamos, muchos probablemente éramos llamados borrachos, drogadictos, ladrones, irresponsables, amargados, mujeriegos, noveleros o noveleras, chismoso o chismosa, oveja negra, cuchillero o cuchillera. ¿Cuántos títulos? Aquí yo he mencionado uno, pero eso no es nada. Pero cuántos apodos, cuántos malos nombres con la cual el mundo nos identificaba. ¿Por qué? Porque esa era la vida que tú y yo llevamos, una vida terrenal, una vida con destino al infierno. Pero ahora, bendito sea el Señor, amada iglesia, que estamos en Cristo Jesús y tenemos nueva identidad como hijos de Dios. Ahora, dice el Señor Jesucristo, tu nombre ya no es cuchillero, tu nombre ya no es novelero, tu nombre ya no es mujeriero, tu nombre ya no es borracho, tu nombre ya no es adúltero, tu nombre ya no es ladrón, tu nombre ya no es secuestrador. Hoy tu nombre es hijo de Dios. Ahora Dios ha hecho obra en ti y en mí, y debemos, amada iglesia, darle honor, darle gloria. Glorifiquemos a Dios a través de ese nombre, de esa identidad nueva que Dios ha puesto en nuestras vidas como hijos de Dios. La Biblia dice, amada iglesia, amado pueblo, que en el cielo tenemos un nombre nuevo. La Biblia habla sobre eso, que en el cielo tú y yo tenemos un nombre nuevo y que nadie conoce. Oiga, que nadie conoce. Y para eso, amada iglesia, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y oiga lo que dice acá. Ahí en Apocalipsis 2, 17 dice, no voy a leer, amada iglesia, todo el versículo 17. Voy a leer lo último de este versículo, capítulo 2, versículo 17. Oiga, dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, oiga, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Espero que esté leyendo. Se lo vuelvo a leer. Dice,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito sea el Señor. Quiero, amada iglesia, un poquito hablar sobre estas piedras. Se dice, amada iglesia, los comentaristas bíblicos hablan sobre estas piedritas. Dicen que en ese tiempo que se menciona esto de Apocalipsis, amada iglesia, en los juzgados, oiga esto, en los juzgados, cuando llegaba una persona que iba a ser juzgada, el juez, amado pueblo, tenía dos piedritas. El juez tenía dos piedritas. Esta piedrita podía ser una de color negro y otra piedrita podía ser de color blanco. Eran dos piedritas que el juez tenía ahí en su escritorio. Ahora, dependiendo, amada iglesia, cómo aquella persona que estaba siendo juzgada al final salía, así el juez levantaba la piedrita. Si era blanca, aquel que estaba siendo juzgado salía inocente, salía libre. Y si aquella persona que estaba siendo juzgada, el juez levantaba aquella piedrita y era la piedrita negra, aquella persona quedaba condenada o quedaba cautiva a pagar lo que había cometido. Espero que usted esté entendiendo. Entonces, en esa oportunidad se ocupaban las dos piedritas. Ahora, estas piedritas, amada iglesia, ya volviéndonos al área espiritual, es bueno que sepamos lo material para poder relacionarlo a lo espiritual. Pero ya viniendo al área espiritual, amada iglesia, esta piedrita blanca es símbolo de aquel tiempo, como ya te lo mencioné, y esta piedrita refleja, oiga bien, es el último símbolo, porque es una piedrita que habla que va a ser dada en el cielo a cada uno de nosotros. Ahora, oiga esto bien, por favor. Es el último símbolo de victoria y transformación que se va a dar en el cielo a los hijos de Dios. Ahora, ¿de qué nos está hablando esa piedrecita blanca, amada iglesia? Nos está hablando del testimonio espiritual de cada persona. Todos, amada iglesia, como hijos de Dios en esta tierra, batallamos, guerreamos con diversidad de situaciones en esta tierra. Y las batallas son diversas para cada creyente en esta tierra. Unos batallan de una manera, otros batallan de otra, otros de otra. Todos los creyentes, amada iglesia, estamos batallando en esta tierra. Ahora, esa piedrecita blanca va a ser dada a aquellos allá en el cielo que sacaron el buen papel, el buen testimonio en medio de las batallas más cruentas, más difíciles en esta tierra. Tú o yo sacamos adelante aquella batalla, no nos amilanamos, no nos doblamos, no nos absorbió el pantano del mundo, sino que salimos victoriosos. Esa piedrecita blanca, amada iglesia, está hablando de cómo tú y yo nos comportamos en esta tierra. Por eso dice ahí la Biblia que tiene un nombre nuevo. ¿A qué se refiere el nombre nuevo, la piedrita? A la manera de cómo tú enfrentaste las diferentes batallas. Si la batalla te doblegó, si la batalla te puso con cara de triste, si la batalla te puso para ya no servir, si la batalla te hizo alejarte, qué sé yo, todas aquellas actitudes que nosotros hayamos mostrado ante las batallas, esa piedrecita blanca va a ser nuestro testimonio de lo que tú y yo
hicimos en esta tierra, de cómo tú y yo caminamos. Entonces, amada iglesia, dicho de otra manera, esa piedrecita habla de ti allá en el cielo. Esa piedrecita tiene un nombre nuevo de ti. Tiene un nombre nuevo según tú saliste victorioso de las batallas. Yo espero que me comprendas. Es el testimonio, dicho de otra manera, la piedrecita blanca es un testimonio espiritual en el cielo. Debemos, amada iglesia, oiga, debemos estar que tenemos una nueva identidad. Ese es el punto que estamos viendo. Tenemos una nueva identidad. Tenemos un nuevo nombre. Antes, fuera del Señor, se nos conocía de otra manera. Malcriado, murmurador, mañoso, mujeriero, huele pega, secuestrador, ladrón, chismoso, novelero, borracho, qué sé yo, cuál era el nombre que a cada uno de nosotros nos pusieron allá afuera en los caminos del Señor. Pero ahora el Señor, amada iglesia, nos ha dado un nombre nuevo. Y debemos, amada iglesia, dar testimonio de ese nombre nuevo. Ese nombre el cual hemos recibido del amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, gracias le doy al Señor que me permite llegar hasta este momento. Hemos llegado a la finalización de este mensaje. Hemos empezado. Este mensaje lo vamos a culminar mañana lunes 22. Hoy pues hemos empezado y hemos visto el primer punto. Mañana vamos a ver, amada iglesia, 2 puntos más y ahí terminamos. Mañana lunes 22. Pero de momento, amada iglesia, pues le doy gracias al Señor que ahora tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Tú que eres mujer, eres hija de Dios. No debemos, amada iglesia, estar mostrando la misma identidad que teníamos antes de llegar a Cristo. Hoy somos y tenemos un nombre nuevo, tenemos una nueva identidad. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, amado hermano. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos ha dado Cristo. Que sea el Señor ayudándonos y dándonos victoria. Y con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos vemos, amados, con la ayuda de Él, el día de mañana, lunes 22. Así que, amada iglesia, si Cristo no ha venido, nos vemos mañana lunes. Dios te bendiga, amado pueblo, y que el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo. Dios te bendiga, pueblo del Señor.